Yo soy Ana María Caracoche, 75 años, tengo 4 hijos y 7 nietos, vivo aquí en Brasil. Y mi historia es una historia que tiene todo que ver con las abuelas de Plaza de Mayo, todo. Entonces, la parte más importante de mi vida, yo la viví junto con las abuelas de Plaza de Mayo. Eso me emociona mucho. Entonces, para poder sintetizar esa historia, yo tengo que empezar con el golpe militar, civil, eclesiástico de 1976. En ese tiempo yo me casé con Juan Oscar Gatica, militante tradicional de Montoneros y tradicional de los derechos humanos, tanto en Argentina como en Brasil, ¿cierto? Entonces, en 1977, cuando ya estábamos clandestinos, comenzaron las desapariciones, ¿cierto? Y las desapariciones que en mi familia comenzó con la desaparición de María Eugenia Gatica Caracoche, de 1 año y 4 meses, junto con la familia Abdala Falabella, y el hijo de ellos, que era de 4 años tendría en ese tiempo, que era Sabino. A veces se me mezclan los nombres de tanto cariño y de tanta admiración que nosotros tenemos y bueno, eso es lo que nos pasa. Bueno, entonces ellos desaparecieron en el barrio Los Hornos de La Plata en el mes de marzo. En el mes de abril ya nosotros salimos de ese barrio para ir a Berisso, donde en la casa de Roberto Luján Americe desaparecí yo y Felipe Martín, que tenía en aquel entonces 4 meses. Entonces, en ese momento éramos 3 personas desaparecidas de la misma familia. La mamá, yo y los 2 hijos. Una de 1 año y 4 meses y otro nene de 4 meses. Ahí todo lo que se pudo hacer en Argentina en aquel tiempo de la dictadura militar, todo eso se hizo por vía de las familiares que iban a todos los lugares desesperados buscando a los chicos. Entonces, en 1978 aparece la primera articulación con las abuelas de Plaza de Mayo, que se fueron creando a partir de esa necesidad de 1976. Las abuelas de Plaza de Mayo hicieron una articulación con la Arquidiócesis de San Pablo y el ACNUR, que eran los organismos que recibían a todos los exiliados que pasaban y contaban todas esas historias que fue la vida de Argentina en ese momento. Y ahí las abuelas conversaron con una institución Clamor, que estaba coordinada por el cardenal Arns, de la Iglesia Católica, y Jaime Rad, que era de la Iglesia Presbiteriana Unida. Entonces ellos tenían un archivo súper importante y de una cualidad impresionante, y las abuelas consiguieron
registrar todo eso para poder armar el rompecabezas para esa cuestión de los niños desaparecidos. Entonces, Clamor fue la primera entidad que dio un señal, una señal. Las hermanas Britos, dos hermanas, fueron encontradas y articuladas con la familia, ¿no? Fue las primeras niñas encontradas, ¿no? Como nosotros vivíamos aquí en Argentina en aquel tiempo, no podíamos hacer absolutamente nada porque la represión era muy grande. En 1980 decidimos ir a Brasil para ver si nosotros con esa modalidad de fuera del país podíamos hacer las denuncias de los dos chicos desaparecidos. En 1980 fuimos. María Paz, una hija que en aquel tiempo tenía 4 meses, Oscar y yo. Aparecimos en Espíritu Santo, porque teníamos amigos que vivían en ese lugar. También desaparecidos y ex desaparecidos, ¿eh? Ex detenidos desaparecidos que nos encontramos aquí, que yo ya conocía también las personas. Bueno, cuando nos llegamos aquí, Oscar comenzó a se articular con esos dos organismos, que era el ACNUR, el Clamor, la Arquidiócesis de San Pablo. Y comenzamos a noticiar en todos los lugares donde nosotros íbamos, hablábamos de nuestros hijos desaparecidos y de todos los hijos, los nenes desaparecidos, de las mujeres que estaban embarazadas. Era una conducta obligatoria, y la Iglesia nos apoyó mucho y nos dio ese sostén que necesitábamos, porque con lo que habíamos pasado en la Argentina, no necesitábamos un soporte mismo para poder vivir, ¿no? Bueno, con esa articulación con el pastor Jaime Rat, que vivía en San Pablo, y en un viaje que hicimos a San Pablo para terminar las cuestiones del exilio con ACNUR, nosotros fuimos a la casa del pastor, y ahí estaba Estela y Chicha y Estela, que nos conocimos en ese momento. Ahí conversamos mucho. Ahí conversamos sobre lo que nosotros habíamos hecho, sobre las denuncias que ellas tenían al respecto de nuestros dos hijos, ¿eh? En ese entonces nosotros éramos los únicos padres vivos, porque las abuelas de Plaza de Mayo buscaban sus hijos desaparecidos y sus nietos vivos, o que ya habían nacido, o que estaban por nacer. Entonces era complicadísimo esa situación de buscar noticias por todos los lados para poder sacar una historia común, fuerte, que consiguiese determinar quién era hijo de qué familia, ¿no? Entonces, en esa excelente tarea que las abuelas buscaron por todo el mundo para poder efectivar ese parentesco, ¿no? Eso ellas contaban para nosotros. Y una de las cosas importantísimas que fue hecho en 1982, no, en 1983,
después de las elecciones, ¿cierto? Nosotros nos reunimos en San Pablo con ex detenidos desaparecidos que vivían en Europa, en Italia, en España, en todos los lugares donde el ACNUR mandaba, ¿no? Porque había lugar para poderse exiliar, y entonces nos reunimos para conversar sobre el centro de detención de La Cacha, que era un centro de detención donde habían pasado varias mujeres embarazadas, y bueno, entonces ahí cada uno contó su historia, hicimos un documento, fue presentado a Clarín, donde fue ellos lo hicieron, publicaron, ¿eh? Entonces, ahí comenzó ese periodo de democratización. Entonces, esa relación de las abuelas con nosotros fue muy, muy interesante, porque ahí nosotros nos sentimos fuertes para continuar y para inventar otros caminos, para otras denuncias, etc. ¿Cuándo fue, después de 1983, la época de Alfonsín, democratización? Entonces ahí la CONADEP fue importante, porque ya había un espacio para poder registrar la vida que nosotros pasamos y nuestros 2 hijos desaparecidos denunciados, ¿cierto? Entonces, Oscar fue en el mes de marzo. Yo fui en el mes de julio. Hicimos el mismo percurso, el mismo recorrido. Fuimos a las abuelas primero, porque nosotros ni conocíamos el espacio físico, y después fuimos a la CONADEP, y cada uno relató lo que había pasado, y ahí entonces yo me encontré con otras abuelas que también tenían o nietos nacidos o por nacer. Era, me parece, que en la calle Corrientes, en la avenida Corrientes, que era el espacio de las abuelas. Nosotros vivíamos en Mercedes, que es 100 kilómetros de la capital, y viajábamos para la capital. Entonces, cuando yo fui, Oscar se quedó en Espíritu Santo con María Paz, que ya tenía 3 años, me parece, y Juan Manuel, que es yo tengo tres hijos argentinos y uno brasilero. Entonces, Juan Manuel nació en 1981. Y cuando yo fui, hice todo ese percurso nuevamente, del momento de mi detención, para ver de qué forma ese camino del desaparecimiento comenzó y dónde estaba. Ahí articulé con era una vecina de donde yo tenía desaparecido en Berisso, que quedó con Felipe, conseguí hablar, la mujer me reconoció como la mamá de Felipe,
y dijo que iría a dar los datos, los datos del nene a las abuelas de Plaza de Mayo. En ese tiempo, la propaganda para las abuelas era importantísima, porque la Argentina y el mundo estaba noticiándose de una política pensada, orquestada por los torturadores, por la dictadura. Entonces, en ningún lugar del mundo me parece que había casos de niños desaparecidos. Entonces, teniendo ese dato, las abuelas fueron a conversar con la mujer que le dio, ella tenía la dirección de donde Felipe estaba. Fueron a conversar con la mujer que había hecho una partida de nacimiento, porque ella era escribana, entonces ella se hizo la partida de nacimiento de ella con el marido de ella. Pasó por eso mismo. Entonces, cuando las abuelas fueron a la casa, lo vieron a Felipe y dijeron, le falta el bigote del papá. Entonces, eso era una cosa que era para todos una novedad, porque la primera persona que fue restituida, espera un poquito que quiero lembrarme cómo se llamaba, la primera persona, que era una nena también, que tenía la mamá, que ahora vive en Suecia. Ahí por ahí, Tamara. Eso mismo. Entonces, cuando yo llegué a abuelas, estaba esa cuestión de Tamara. Ahí después comenzó la cuestión de Felipe. Cómo se hacía, cómo no se hacía, cómo se decía, qué era lo que había que decir. ¿Por qué? Estaba un equipo interdisciplinar, que ellos estaban pensando de qué forma desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la medicina, de la pediatría y de la abogacía podrían encarar todos los casos que venían, noticiándose. Porque las abuelas recibían, por un lado, la denuncia, y por el otro lado, la denuncia de posibles chicos que eran hijos de desaparecidos. Entonces, la mamá de Tamara fue un reconocimiento muy emocionante, porque la nena era ya grande y se acordaba de la mamá. Bueno, y nosotros en aquel tiempo éramos los únicos padres vivos. Eran dos padres vivos, los dos padres vivos, y dos hijos más, dos hermanos de los desaparecidos. Entonces la familia estaba toda completa y era un momento de mucho estudio, porque no se sabía cómo los chicos iban a reaccionar y toda esa cuestión. Las entrevistas con los psicólogos, con todo el mundo era la entrevista para ver cómo era la mejor manera. Entonces, la mejor manera fue la que nosotros elegimos, combinamos. Nelly, que ya falleció, ella fue a Mercedes, conoció mi familia, la familia de Oscar, todas las dudas que tenía ella de cómo estaría Felipe,
en mi casa, fueron, si no subsanadas, por lo menos entendió que nosotros éramos los padres normales, naturales, los padres que eran los verdaderos papás de Felipe, entonces que tenía otro nombre también, se llamaba Daniel Moncalvo, Daniel Moncalvo. Entonces, ahí combinamos, nos fue a buscar a Mercedes, nos llevó a la casa de ella, ahí ella, cuando llegó, los chicos vinieron, él tenía 2 hermanos más adoptados, normalmente. Entonces, bueno, tu mamá y tu papá. Y él vino, nos abrazó, y desde allí comenzó esa integración que muchas veces no consigo explicar, porque no sé si las personas acreditan, creen lo que yo les digo, porque fue una cuestión tan natural, esa cuestión de la identidad, que quien la perdió sabe lo que es. Nosotros, yo por lo menos no la perdí porque siempre estuve con mi mamá y mi papá, ¿cierto? Bueno, alegría en Mercedes, alegría en la familia Gatica, la familia Caracoche, fue muy importante. Nosotros teníamos que resolver la cuestión de la habitación y resolvimos, todos ayudaron. En Mercedes es una sociedad, una de los gorilas, es impresionante, impresionante. Bueno, pero nosotros teníamos unos amigos, así que eso nos ayudó muchísimo. Felipe se integró a toda la familia de una forma tan normal y natural que daba placer conversar con él y hacer de la cotidianeidad una, una vivencia continua con los primos, con los hermanos, con los amigos en el barrio. Y bueno, eso fue muy, muy alegre, muy alegre. Ahí, entonces, ¿qué nos hicimos? A partir de ahí, yo iba a Buenos Aires para poder ver el encaminamiento de María Eugenia, que faltaba. Entonces, ahí iba en ese ambiente donde las abuelas eran todo cariño conmigo, ¿no? Era un cariño, una cosa que hasta hoy cuando me ven, yo me pongo súper contenta, y ella también. Entonces, ¿a quién conocí ahí, en las abuelas de Plaza de Mayo? Hasta me anoté acá para no olvidarme. Debe ser que algunas yo me voy a olvidar, pero no importa, porque están incluidas igualmente. Entonces, no, ya conocíamos a Chicha, a Estela, Rosa, Licha de la cuadra, Clara, Elsa, Neta Barabane, Raquel, ya en otros tiempos también Buscarita, Alba Lancilotti, Loto, Aide y Berta. No conseguí acordarme más. Viendo las fotos de los libros de las abuelas, conseguí rescatar esas abuelas. Entonces era todos los días muchas fotos, muchas historias, ahí oleaba. Y después aquella que sospechaba era articulación con la parte de abogacía, del abogado para ver, para coincidir lo que posiblemente encontrábamos con una lógica jurídica, que era la que nos iría a permitir dar esa continuidad del encuentro con la identidad de los chicos, ¿cierto?
y ahí comenzó el juicio, a los juicios de los comandantes que yo participé en 1985, y cuando Felipe fue restituido, también ya había en posibilidad de restitución Paula Logaris. Entonces era un cariño con Elsa, y participábamos de todas las manifestaciones. Hacíamos unos carteles grandísimos con los nombres de los chicos, con las fotos, y ahí yo participaba y me gustaba porque yo estaba buscando mis hijos también, los hijos míos, los hijos de todos, ¿cierto? Era muy, muy importante. Entonces, y Juan Pablo Moyano también fue restituido en el año de 1984. Felipe fue restituido en septiembre del 84. Bueno, pasó el 84 con la entrada a la justicia de La Plata con el juez Borrás, por María Eugenia y otros chicos, eran en bloco, me parece que presentaban, ¿no? En diciembre aparece, yo mirando todos los días las fotos de los chicos y las historias, aparece una noticia con una foto, así, una nena sobre un jardín, de pelito largo, lindísima como es ella, está acá escuchándome. Y yo la vi, y una cosa que me llamó la atención, el dedo pulgar, no sé por qué, era igual a mi familia, y dije, esta es María Eugenia. Qué intuición, porque eso fue en diciembre, ¿no? Que fue el primer paso. Después, en marzo me parece que, sí, en marzo ya estaba encaminado, estaban encaminados todos los datos que habíamos conseguido descubrir, y también dónde estaba María Eugenia viviendo. Tenía otro nombre, estaba con era parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, de la inteligencia, Silva, y tenía otro nombre, se llamaba Elizabeth Silvina Silva. Entonces, nosotros teníamos la certidumbre de nacimiento, el certificado de nacimiento, como María Eugenia Gatica Caracocho. Y entonces, en marzo, pasando el tiempo, esas cuestiones jurídicas demoraban y demoraban, y el apropiador era llamado para hacer la histocompatibilidad sanguínea. Nosotros ya habíamos ido al hospital Durán, imagínense, 3 chicos y el papá y la mamá para hacer el examen de sangre. Entonces, en un momento, en septiembre me parece que fue más o menos, el juez, como llamaban y no venía, entonces determinó el examen de histocompatibilidad así, sin los padres, ¿no? Creo que con la autorización del juez de menores, ¿eh?
Entonces, de ahí para adelante, también la misma historia, como que nosotros habríamos de tratar una situación que era una situación diferente, porque el apropiador era un transgresor, era un torturador, era por parte de la dictadura militar, ¿cierto? Entonces, otro tiempo después, el juez nos llama, vamos, y él va a buscar la nena, ¿eh? La licencia. Bueno. Y cuando él se acerca, el juez, a la casa donde ella estaba, que era la casa del apropiador, el apropiador la desaparece de nuevo con ella durante 10 días. Ahí las abuelas van al presidente Alfonsín para que pidiese, obligase a la persona a ir a encontrarse, a devolver la nena. Y así, en septiembre también, el 12 de septiembre me parece que de 1985, de ahí restituimos a María Eugenia. Entonces, en ese momento, las abuelas de Plaza de Mayo era un fervidero, mucho trabajo. ¿Por qué? Porque Carla, Graciela Rutila Artés, ¿eh? Y Paula Logares eran del mismo tiempo, ¿eh? Entonces, cuando fue la restitución de María Eugenia, también la de Carlita, ¿eh? Y ahí la felicidad de las abuelas, porque esas chicas cuando iban era una fiesta. Todo el mundo estaba de fiesta, era muy lindo. Y bueno, eso es más o menos la síntesis de la restitución. ¿Y qué significó? ¿Qué quedó para nosotros siempre? El eterno agradecimiento que nosotros no vamos a poder pagar nunca con nada, porque ese trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo es impecable, ¿eh? Tan cuidadoso, y también con los grupos que se formaban y apoyaban, ¿eh? Así que yo cuando voy a Argentina, Oscar falleció este año ya en enero, ¿eh? El último día de enero. Pero siempre que iba a Argentina, y cuando íbamos también yo, siempre íbamos y pasábamos para saludar a las abuelas. Y también participamos varias veces de las celebraciones de 20 años, 30 años, ¿eh? Fue muy interesante porque ahí veíamos los restituidos. Sabino Abdala me viene a abrazar a mí, que yo lo cuidé cuando él tenía 3 años. Eso es una emoción tan profunda, ¿eh? Que nosotros siempre precisamos decir. Y los chicos también, Felipe y María Eugenia, cuando van a Argentina, también ellos van a visitar a las abuelas. Imagina la alegría, ¿no? Bueno, chicas, ese es. Ana, vos mencionabas las manifestaciones, la preparación de las banderas, con las fotos. ¿Podés contar un poco más cómo se vivía esa jornada? Esa jornada primero así, vamos porque ahí nosotros podemos hacernos notar, ¿eh?
Eso es lo primero, denunciar, denunciar, denunciar. Entonces, en esas actividades siempre estaba la prensa, ¿eh? Entonces, las abuelas tenían condición de denunciar, y como daban publicidad, la población también ellos se escuchaban, ¿eh? Entonces, de ahí surgieron muchas denuncias, muchas denuncias. Y hasta hoy, ¿no? Hasta hoy también es eso. ¿Quiénes van? Los muchachos y las chicas de la edad de mis hijos, padres. Entonces, ese pasaje de generación en generación es una maravilla, que fue lo mejor que las abuelas pudieron inventar también, ¿eh? Porque ahora los chicos son los que van a continuar el camino que ellas abrieron, ¿eh? Entonces, por ejemplo, Felipe siempre tiene contacto, y María Eugenia también tiene contacto con las abuelas, entonces nosotros siempre tenemos noticias. Y entonces era esa participación, me parece que era la primera vez que las personas iban, las madres de los desaparecidos, iban a participar de un esquema para poder denunciar la dictadura, ¿eh? Entonces eso era muy valoroso. Ahí salíamos todas en patota, patota positiva, y participábamos bien, y éramos recibidas muy bien también, por los jóvenes que siempre nos acompañaron, siempre, ¿eh? Y por las personas que tenían conciencia de lo que estaba pasando, ¿eh? Entonces, y bueno, y cada uno hacía lo que podía. El que sabía escribir, hacía un cartel, pintaba, llevaba ¿cómo se llama? Estandartes. La pancarta, la foto. Eso. La pancarta. Sí, eso. Y era una emoción verlo. Y sí, era una emoción ver esas fotos. Y lo que me está pasando ahora a mí, vos sabés que acá en la Universidad Federal de Espíritu Santo, ¿eh? Entonces una profesora de psicología y de asistencia social, ellos son muy mentalizados acá, bastante, la universidad. Entonces me llaman, porque aquí, con esa cuestión del presidente que nosotros tenemos ahora, comenzaron a decir que era importante dictadura, la dictadura militar. Acá ya pasaron, en el 63, cualquier cantidad de gente muerta y de torturados. No saben, dicen que no saben, ¿viste? Entonces, me llamaron un día para hablar a una roda de conversa, se dice acá, ¿eh? Y entonces, con un profesor de historia también. Entonces hablé yo primero y después habló el profesor. El profesor terminó la roda de conversa, ¿eh? La explicación histórica que él dio, con una foto que es la foto que siempre sale, que están todos las fotitos chiquititas así. María Eugenia tenía una foto de bebé. Sabino está en una situación, el llorón, ¿eh? Porque él estaba llorando y pusieron la foto igual. ¿Vos sabés que me emocioné tanto? Está reconocido en ese nivel que yo ni pensaba. Y otra vez fue María Eugenia también, me acompaña siempre. Y entonces
ella dice siempre, ¿no? Que ella no se acuerda, no se acuerda. ¿Por qué no se acuerda? Nosotros tenemos una memoria selectiva, entonces hacemos las divisiones de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta, y ese vínculo con las abuelas es una de las cosas mejores que me pasó en la vida, porque yo siempre pienso así, que yo tendría que estar desaparecida, no estoy acá conversando con ustedes, entonces me siento ese puntito de la historia que vale la pena conversar, y decir, repetir, memorizar, ¿no? ¿Cómo es? Verdad, justicia y... ¿Cómo que es? Memoria, verdad y justicia. Memoria, justicia y verdad, eso mismo. Memoria, verdad y justicia, eso mismo. Siempre que tengo posibilidad, hago eso. Y es interesante porque nosotros que éramos militantes políticos en Argentina de distintos niveles, porque yo hacía otra cosa completamente diferente de Oscar. Pero cuando nosotros llegamos acá, nosotros nos transformamos en defensores de los derechos humanos. Y aquí hicimos tantas cosas porque teníamos en la base de la defensa de los derechos humanos de nuestro país, ¿no? Entonces la tierra madre es siempre la misma tierra. La tierra madre, para quien tuvo que irse, es siempre la misma referencia. Y bueno, estamos aquí para eso. Ay, ay. Y Ana, ¿sabes qué? Yo estaba pensando, viste, cuando vos contabas que ibas a abuelas y que mirabas las denuncias, ¿no? Para ver si podías hacer que alguna fuese de María Eugenia o no sé qué. ¿Y eso cómo tenían ustedes la información? Ahí que las abuelas, había una abuela que te mostraba, ¿cómo? Yo siempre recibía de Chicha. Chicha Te mandaba parece, chistes. sí, ahora no sé cómo es. Ahora tienen un equipo, ¿no? Sí, no, Pero, pero por eso, para entender cómo era al principio, ¿viste? Que era, claro, claro, pero llegaban las personas yo no sé, porque yo no veía a las personas llegando. Yo no, llegaba pero y me ponía en claro, otro lugar, ¿viste? claro, iba Chicha y te mostraba, te decía, mirá, llegó Sí, esto. llegó esto, eso. Carpetas que ellas habían hecho desde el 77, que venían haciendo carpetas, ¿cierto? Y vos sabés que yo tengo la primera carpeta que hicieron donde están las fotitos de los chicos, ¿viste? No sé cómo hacer para transformar eso en un CD, ¿viste? Aquí no sé cómo se hace. Pero le podés sacar fotos, ¿viste? Capaz Ah, que María Eugenia sabe, se puede hacer foto a la carpeta hoja por hoja y después se edita y después, bueno, el que sabe lo arma, digamos. lo acomodan, ¿eh? Claro, pero si podés hacer eso para que quede el Sí, registro. sí, porque vos sabés que yo me traje todos los diarios y las revistas que salió alguna cosa de la restitución de los chicos. Tengo todo eso acá. Y ya está amarillo, ¿viste? Porque no tiene... Tiene utilización porque cuando me vienen a pedir la pesquisa, ¿viste? Se hace en base a esos documentos que son riquísimos, Claro, ¿cierto? ¿no? Y estaría bueno eso, a lo mejor que puedas irle sacando fotos. Y mismo si vos tenés contacto con la gente de la universidad, de la parte de historia que te invitaron y todo, capaz que les podés preguntar, ellos deben tener algún equipo de conservación o algo que puedan ayudarte y Sí, nos pueden hasta dar una copia para formar parte del archivo histórico de abuelas, no sé, capaz que podés enganchar ahí con esa gente y que te porque vos ayuden. sabés, sí, en 2019, yo conocimos, en una vez que fuimos a contar historia a Río Grande do Sul,
conocí un profesor de aquí, que no lo conocía, y ahí él dice que él quiere escribir un libro conmigo, ¿sabes? Claro. Unos cuantos hay que escribir con Pero vos. claro, pero lo que pasa es que la cuestión de la pandemia no consiguió, los chicos todavía no van a la universidad, no están Claro. yendo a la universidad, ¿viste? Entonces el contacto es todo sobre la materia. No es. Claro. Esperemos que mejore toda esta situación Sí. y bueno, y si no tendremos que ir a hacer una visita a vos No, para allá visitarte. no quiero palabras, Ese, quiero actos. Ana, vos ahí te anotaste una listita de las abuelas que recordás que estaban en la casa de Corrientes en esos primeros tiempos. Si vos vas recorriendo cada una de esas abuelas, ¿podés recuperar alguna imagen o algún recuerdo o alguna situación compartida en la casa en relación a las cosas que ellas, las tareas que cada una hacía o las cosas que compartían por ese entonces? ¿O alguna mención sobre cada una apelando a ese contexto de la casa de Corrientes? Vos sabés que es difícil, ¿por qué? Porque el sigilo era una cualidad que había que tener. Cuanto menos preguntábamos, mejor. Entonces, yo veía cosas, pero por ahí ahora no me acuerdo. Yo sé que yo llegaba y me ponía a mirar las cosas para ver si encontraba algún indicio de alguna situación parecida, ¿eh? Con con la denuncia hecha, ¿viste? No me acuerdo mucho. Es muchos años, son muchos años. no, Por y ahí, además, no sé cómo ellas están, porque por ahí ellas están muy, hicieron esa selección de noticias y que esa cuestión del trabajo en el comienzo, la tienen más limpia, más, se acuerdan más, no sé. ¿Ya le preguntaron a las chicas? y Qué estamos en lindo. eso, de a poco la estamos tratando, algunas ya entrevistamos, por ejemplo, a Elsa Pavón le hicimos entrevista, Qué suerte. Y ella se debe acordar acuerda un muchas cosas. montón. Sí, sí, ella sí. Después quisimos hacer con Mirta, pero bueno, Mirta, viste, como está distanciada con abuelas, ahí como Ah, que. qué pena. Qué Pero pena porque ella se ahí, acuerda muchísimo, ¿viste? yo me acuerdo de Mirta, que salíamos a hacer trámites legales, a llevar documentos, al cartorio, no sé, me acuerdo. Yo era bastante compañera de Mirta Barabaglia, sí. Después no la vi más porque como ellas están en la otra casa. Sí. No, y Mirta se acuerda un montón, y está bastante bien, por la edad que tiene, está Sí, lúcida, ¿viste? Está activa, aparte. sí, activa, sí. Yo la veo en el Facey, ¿eh? Que siempre Sí, ella ella tiene. dice muchas Y de, cosas. Muchas. y de Clara, ¿no te acordás algo de Clara? Clara, me acuerdo que ella me parece que hacía reír mucho, porque decía cada cosa que hacía reír mucho. Y ella siempre estaba llevando el cartel, Sí. siempre estaba en la punta del cartel. Pero ella falleció, no sé en qué año. Después, una vez que Sí. yo fui, supe que había fallecido. Sí, yo era Este, chica cuando ella falleció, no me acuerdo el año, pero hace muchísimo, sí. sí. Después, por ejemplo,
ese vínculo que nosotros tuvimos con las abuelas también fue efectivado. Mira, acá vino Estela vino acá, y cuando hicimos el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, entonces hicimos una semana de los derechos humanos. Y Estela vino a hablar sobre los niños desaparecidos y restituidos en Argentina, me acuerdo, en la universidad. Y después Buscarita también vino, en el 2002 me parece que vino. Bueno, esos vínculos que no mueren más, ¿no? Que son eternos. Ana, y vos dijiste que habías testimoniado durante el juicio a las juntas. ¿Cómo fue ese momento? Sí. ¿Podés contar un poco de cómo fue ese momento en el que... bueno, ese momento, sí, fue en 1985. ¿Cierto? Entonces, nosotros ya estábamos con Felipe, que yo ya lo había visto en la escuela, ¿viste? Entonces, yo no me acuerdo si estaban los torturadores en ese momento, Videla y Agosti y Macera, no sé, me parece que no estarían. No, porque el juicio a la Junta fue una cuestión jurídica mía, que después se crearon leyes donde se determinaron que eran crímenes de lesa humanidad, entonces no tienen prisión perpetua, ¿viste? De por vida, porque no tiene cómo perdonarlos, ¿no? Y entonces yo me preparé como podía, vine de Mercedes a Buenos Aires y es imponente, sentarse ahí es imponente, porque te sentís preguntada todo, me preguntaban de todo, y yo conseguía responder bastante bien, y yo tenía los nombres de toda la gente que habíamos visto, ¿viste? Tanto en la Cacha como en el Pozo de Banfield, que yo también estaba. Y ¿sabés qué me acuerdo de eso? Que yo no sé si ahí o en otro momento de algún otro juicio, porque yo fui muchas veces a declarar, ¿cierto? Y entonces, una vez me preguntaron, cuando hablé de la Cacha, ¿eh? ¿Quiénes estaban? Bueno, leí la listita, yo me había hecho una listita y pregunté si podía leer, y me dieron autorización. Y entonces me preguntaron, ¿usted lo conoció a Bettini? Y le dije, sí, era un, ¿cómo se llama? Yo no dije era un anciano, dije un término en portugués, ¿viste? Como si fuese y aquí ahora se habla tanto de los... Un velo. Idoso, era un idoso. Sí. Ahí me preguntaron, ¿cómo, señora? ¿Qué era eso? Anciano. Los camaritas me soplaron el nombre. Yo me reía, me reía, todos se reían, claro. Pero era un momento así de descontracción, porque era bravo ahí, era bravo. Y me parece que, no sé si antes o después, ¿sabés quién estaba declarando? Adriana Calvo de Laborde, que había estado conmigo en el Pozo de Banfield, y con la Teresita recién nacida. Vos podés creer que en el 2019 yo me encuentro por otro motivo, con la hermana de ella.
y Martina y Laborde. Y entonces me dice que es la madre. Y me invitó a la casa. La conocí a Teresita, que yo la vi nacida en aquel pozo de Banfield, ¿eh? Y el papá de ella está vivo también. Ahí conversamos porque María Eugenia y Sabino pasaron por la comisaría Quinta, ¿eh? Y entonces toda esa relación, ¿no? Como que se juntan, quebra cabeza. Che, Ana, yo, perdón, me tengo que ir, quería sumarme al Zoom para saludarte, aprovechar que estabas conectada. Ay, qué linda, bueno, querida. Un beso grande, tengo que ir a buscar a mi nena que sale de la escuela. Así Bueno. que te dejo con las chicas. Un beso enorme, me encantó verte y escucharte, siempre tan dulce, y más con esa tonada brasilera que es más lindo. Bueno, chao. nos seguimos encontrando. Querida, te quiero mucho. Yo también, Ana. Chao, chao. Chao. Ana, ¿sabés que tenemos unas imágenes para mostrarte, si es que puedo compartir? Vos un poquito mencionaste de la denuncia, a ver. Perdón, pero yo no soy muy... A ver. ¿Lo ven? ¿Llegás a ver, Ana? No, abrí más. Abrí más. A ver, que lo voy moviendo. Fecha de nacimiento, sí. Denunciante, Ana María Caracoche de Gatica, sí. ¿Qué más? Pasa. Madre, sí. Trámites internacionales, relato de los hechos, sí. ¿Y ahí? ¿Vos qué querés que haga? No, que vos contabas hace un ratito cuando hicieron la denuncia, vos y tu marido, en distintas instancias, en Abuelas, y esta es, entendemos, la denuncia original. Es una copia, por supuesto, pero mira, noviembre de 1982. Sí. Esa, mirá, esa yo la hice. ¿Sabes qué? Si querés, pasámela por el WhatsApp. ¿Sabés? Es eso, la original, sí. Y acá tenemos la otra también, la de María Eugenia, mirá. Esa fotito está en el cartaz grande, sí. ¿Esta es de qué? De lo mismo. Claro, pero la primera que te mostramos es la de Felipe y esta es la de María Eugenia. Eso mismo, sí, las dos, sí. Sí, me parece que la tengo. Por ahí la tenés una copia. Sí, porque yo me guardo todo. Yo guardo todo, ¿viste? ¿Y cómo era esa instancia en la que alguien, bueno, en este caso vos, llegaba a Abuelas y pedía hacer esta denuncia de desaparición de algún hijo o alguna hija? ¿Te acordás quién recibía a esa persona? ¿Cómo tomaban esa denuncia? Querida, yo hablé con Chicha y Estela en San Pablo, en Brasil, claro, en Brasil. Entonces yo esto, no sé si lo mandé si se lo di en las manos ese día o no sé cómo. Entonces la referencia de mi denuncia fue para Chicha y Estela. No, los otros que llegaban a la me parece que había abuelas que estaban determinadas ya para escuchar, ¿viste? O para preguntar mejor, de acuerdo con la pregunta que era más importante para la asociación, ¿eh? De las abuelas. Pero no sé si
había, ya en aquel tiempo ya había equipo interdisciplinar. Nosotros conversábamos con Torres Molina, me acuerdo. Y me acuerdo, Arturo Galiñanes era psicólogo. El acompañamiento de María Eugenia y Felipe lo hizo Laura Conte. Y bueno. Muy bien. Dani, ¿vos tenés alguna pregunta? No, yo iba a preguntarte, Ana, ¿cuándo lograste reencontrarte con Juan Oscar? ¿Cómo fue el momento en que pudieron volver a reunirse? Oh, Dios. Ahí, bueno, fui ex detenida desaparecida, me dejaron en Los Hornos, junto con un estudiante de medicina, Gastón. A él lo dejaron primero y a mí me largaron en una calle de tierra. Entonces, yo, andá nomás y no miré. Entonces, yo fui caminando pensando que me iban a matar. ¿Viste? Entonces, cuando llegué a la esquina ya escuché que se iban. Y nos llevaron en un auto común, nos llevaron. Bueno, ahí después me fui caminando, pasé por una escuela en un instituto de monjas, pidiendo, y me dijeron que me fuera, que iban a llamar a la policía, porque, y yo sin documento y sin nada, porque parece que habían matado a una frera, una hermana, ¿no? Entonces tenían un miedo bárbaro. Y yo pasaba me ubiqué, que era cerca de donde estaba mi casa, que hacía poquito que nos habíamos mudado, ahí en Los Hornos. Y fui a la casa, no había nadie. En la casa del turco que vivía al lado también no había nadie. Me fui a la casa de unos viejitos vecinos, y yo tenía el brazo, me habían quebrado el brazo y me lo habían enyesado en el pozo de Banfield. Por eso que fui al pozo de Banfield, por una cuestión de salud. Y estuve un mes en el pozo de Banfield y después retorné a la calle. Bueno, y ahí entonces los viejitos me ayudaron, me dieron abrigo, yo conseguí dinero, me llevaron a tomar un colectivo a las 5 de la mañana, me parece, un miedo terrible, todo el mundo. Y me fui a la casa de una tía mía que vivía en Lomas de Zamora. Sí, Lomas de Zamora. Bueno, ahí imagínate mi tía que creía que yo me había muerto, ¿viste? En la puerta de la casa de ella. Bueno, todos revolucionados me ayudaron de más. Ahí, claro, yo conseguí avisar que estaba viva, ¿viste? Estaba viva. Ahí, esperamos hasta una articulación para poder encontrarme con Oscar, que yo no sabía también qué era lo que había pasado. Y me parece que me fui a Mercedes, a un colegio de monjas que me dio todo el apoyo. Ahí estaba súper clandestina. Si estaba clandestina en Mercedes,
cuando en la época de la dictadura, ¿viste? Ahí estaba súper clandestina también, porque era un compromiso terrible que tenían ellas, ¿viste? Conmigo, y yo con ella también. Bueno, entonces ahí, mira, la madre superiora del colegio y un padre que era coordinador del seminario que yo había estudiado en matemáticas, de profesorado, ¿no? Me acompañaron a Buenos Aires a una cita. En la cita esa me encontré con un compañero. Bueno, ahí, bueno, vamos que vamos, nos separamos y fuimos a tomar el subte. En el subte hicimos contraseguimiento y ahí me encontré con Oscar. Cuando me encontré con Oscar, nos fuimos a una casa de una tía de él en La Pampa, ¿eh? En La Pampa. Y bueno, y ahí conseguimos vivir como podíamos, todos los días era un día, y vivimos clandestinos hasta 1980, que decidimos irnos porque no conseguíamos hacer ninguna denuncia dentro de Argentina, ¿no? Y entonces decidimos irnos a Brasil. Cuando llegamos a Brasil era la cuestión del exilio, dónde podíamos exiliarnos de una forma que consiguiéramos comenzar la articulación con las abuelas. Entonces los de ACNUR fueron dejándonos a nosotros por último, ¿viste? Y entonces hasta en 1984 que volvimos. Así que de 1980 al 84 fue el primer periodo que nosotros vivimos en Brasil. Y después regresamos porque lo encontramos a Felipe y a María Eugenia. Estuvimos 5 años viviendo en Mercedes, en el mismo lugar donde yo nací, la misma casa, haciendo todo ese trabajo de inclusión, de inclusión de la identidad, de todo ese trabajo. Fue muy apoyado por las abuelas, siempre iban el psicólogo iba Laura Conte, a ver cómo estaban los chicos siempre estuvieron súper bien. Y bueno, y ahí en el 89, que fue en el 87 ya era la situación en Argentina era terrible también, porque era una democracia con Alfonsín, con sublevaciones, siempre había sublevaciones y entonces decidimos volver al mismo lugar donde nosotros vivimos, y estamos en la misma casa que nosotros vivimos toda la vida. Esa es más o menos toda la historia. Otra cosa importantísima que yo siempre digo acá, porque acá se hizo los ejecutores la encuentro aquellos. Entonces, yo le digo Ana, a ver, a lo mejor ahí te perdimos un poquito. Y hay que... ¿Qué? No, que por un momento se había perdido la conexión, pero ahora te vemos bien otra vez. Ah, sí. Y yo a ustedes las veo bien, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Contanos de nuevo esto último porque quedó todo como cortado. ¿Sí? Ahí te escuchamos, yo te escucho. Bueno. ¿Y qué querés?
No, que ¿Se esta última registra? parte que contaste no pudimos entenderla bien. Ah, espera, ¿cuál era? La parte de... En 1984 de Brasil volvimos para Argentina, eso ya lo saben. En el 89 retornamos al Brasil, a la misma casa en la que nosotros vivimos, porque en Argentina, en 1987, mismo en la democracia, había muchas sublevaciones de los militares en los cuarteles. Entonces era una situación súper complicada y nosotros no podíamos continuar viviendo en una situación siempre de susto, ¿no? De miedo, con los 4 chicos ya adolescentes. Y entonces vinimos a Brasil y llevamos la vida de una forma bien diferente, ¿no? Diferente, conseguimos vivir con más tranquilidad. Eso. Inclusive que nosotros encaminamos todo nuestra política militante para los derechos humanos. Entonces, siempre hacemos cosas, siempre estábamos envueltos en 1000 cosas para hacer y para resolver, ¿cierto? Entonces, eso es una semilla que nosotros vamos sembrando a través de muchos años. Y nosotros tenemos nuestro retorno, porque nuestros hijos son súper cuidadosos, ¿no? Oscar fue muy bien cuidado, y yo también, muy bien cuidada estoy. Y soy eso. Solamente le doy gracias a la vida, ¿no? A Dios le doy gracias a la vida, por la salud y por la familia que tengo. Ana, cuando vos te secuestran junto con Felipe, vos no pudiste saber, hasta volver a encontrarte con Oscar, no sabías nada del destino de Felipe, digamos, ¿no es cierto? Claro. No. Claro. Pero fue importante que nosotros comenzamos a buscar a Felipe desde la desaparición, desde el lugar de la desaparición. Hicimos todo el trayecto. Y vos decías que allá muchas veces participaste de encuentros o charlas donde contás tu historia y la historia de abuelas. Y Sí, es una historia que se conoce allá, la historia de nuestro país. sí, se conoce, sí. Sí, porque, bueno, se conoce, por ejemplo, todos los grupos de derechos humanos, el Movimiento Nacional de Derechos Humanos, que nosotros participamos, que nosotros conversamos, muchas veces, años y años, ¿viste? Entonces, muchas, ¿cómo que es? Uno compara, muchas comparaciones, ¿no? Comparaciones se hacen. Hasta el presidente actual dice así, hubo 30.000 desaparecidos,
podrían haberlos matado a todos, así, con esas palabras. Así que imagínate cómo está la cabeza del pueblo brasileño. Ujú. Bueno, ¿te gustaría contar algo más que no te hayamos preguntado o algo que quieras agregar? No, querida, me parece que, porque yo estuve tentando acordarme, ¿viste? Y anoté todo, pesquisé. Entonces me parece que dije todo lo que podía decir. Y al respecto de la justicia, quería decir lo siguiente, que yo participé de la conclusión de la Cacha, allá en La Plata. Entonces, cuando yo salí de ahí, salí con una situación de justicia, que había sido hecha la justicia, porque ellos fueron todos condenados a prisión perpetua, ¿viste? A cárcel común, y yo todo eso lo digo acá, porque acá no hay nada de eso, ¿eh? Inclusive porque ahí valorizo las mentes argentinas para crear las cosas, ¿eh? Porque ¿cómo es posible que en la época de Néstor Kirchner, todo lo que había sido acertado con los torturadores fue desmantelado y fue anulado para dar una respuesta de crimen de lesa humanidad a todo lo que aconteció en Argentina? Eso es un tratamiento importantísimo para la historia de la justicia mundial. Y yo no sé si los argentinos valorizan eso, ¿viste? No sé. Pero yo lo valorizo porque lo sentí en la propia carne, ¿no? Ellos fueron juzgados y determinaron que ellos tienen que morirse en el presidio, ¿cierto? Entonces, eso es una cuestión de justicia, no es de odio ni de rencor, es de justicia. Y eso es lo que me tiene muy bien a mí, porque yo no tengo rencor. En contraposición, hago todo lo posible para que las personas se enteren de la historia verídica de Argentina. ¿Entendés? Eso. Bueno, bueno. María Eugenia está con vos. Está afuera. Ah. No, porque a lo mejor quería agregar algo, No, pero pensé que estaba no sentada al quiero. lado tuyo. Bueno, No. bien. Ana, yo te quería mostrar una foto, a ver si te acordás, si la conoces a esta mujer. Espérame, ¿eh? Soy yo, querida. Mirá qué linda que era. Muy guapa. Mirá qué linda que era. ¿Viste? La encontramos el otro día en un álbum de fotos, que tenía fotos así de trabajadores históricos, colaboradores históricos. Bueno, y te la queríamos ahí mostrar a vos. Sí. ¿Esa foto era de dónde? ¿Era de las abuelas en la calle Corrientes? Yo no llego a reconocer, hay un fondo como de madera. Sí, y hay un sillón. Hay un sillón azul. Yo ese fondo de madera no lo conocí, o sea, Corrientes no la conocí con eso. Dani, vos no sé si recordás alguna pared así como enchapada. La verdad que no recuerdo una pared así. Pero bueno, hay placas ahí de... Ujú. ¿Serán familiares? ¿Eh? ¿Serán familiares o en alguna otra, algún otro organismo? No. No.
No, Bueno. lo que pasa es que el álbum lo organizó Abuelas, pero con fotos que a lo mejor cada uno de los familiares o trabajadores acercaba a Abuelas para sumar al álbum, no necesariamente sacadas ahí, ¿no? Tal Pero vez viste que ellos- atrás hay placas, Sí, sí, hay sí, placas sí. institucionales. Sí. En alguna institución, algún organismo es. Porque hay un álbum donde se reúnen fotos de todos los integrantes históricos de la asociación. Y Ahora te la ahí mando por WhatsApp, así se la mostrás a tus hijos. Sí. está. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo no sé si ustedes van a limpiarla, ¿no? ¿No? Van a limpiar algunas cosas que, por ejemplo, cuando no me acuerdo cómo sigue, que quedan esos buracos sin hablar. Ustedes después van a hacer una Sí, vos recomposición, ¿eh? no te preocupes por eso, porque tratamos de que estas entrevistas a trabajadores sean como un poco más relajadas y no tan formales. Así que no hay problema cuando uno no se acuerda, cuando hay baches, no hay problema. Bueno, yo voy a parar la grabación. Esperen que paro la grabación. Ahí va. Sí.